¿Alguna vez te has preguntado si tu vida realmente tiene un propósito? Si cada experiencia, cada desafío y cada alegría tienen un significado mayor. No estás aquí por casualidad. Antes de que nacieras, ya había un plan divino diseñado para ti. Dios te conoció, te formó y te apartó con un propósito eterno. Jeremías 1:5 nos recuerda: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. A veces, las dudas nos hacen cuestionar si realmente hay una dirección clara en nuestra vida, especialmente cuando las cosas no salen como esperamos. Pero la Biblia nos asegura que Dios no improvisa. Él tiene planes de paz y esperanza para cada uno de nosotros, incluso en medio de la incertidumbre. Ahora te invito a dar el primer paso. Escribe en los comentarios: creo que Dios tiene un propósito para mi vida. Número 1. Dios te conoció antes de nacer y te apartó para su plan. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1:5. Déjame decirte algo que a veces olvidamos. Tú no eres una casualidad. Quizás has sentido que tus circunstancias o tu origen no son tan impresionantes, pero Dios ya te conocía desde antes de que dieras tu primer aliento. Él sabe cada detalle de tu vida, tus sueños más profundos, tus inseguridades y tus mayores anhelos. No lo hace para controlarte, sino para invitarte a descansar en su amor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te sientes tan único, incluso en tus defectos? Es porque formaste parte de un plan cuidadosamente diseñado antes de que nacieras. No es un concepto abstracto, sino una realidad que da sentido a nuestra existencia. Cuando comprendes que Dios te ha visto incluso antes de llegar a este mundo, toda sensación de invisibilidad se desvanece. Tal vez pienses que lo que te hace diferente no vale mucho, pero fíjate, cada rasgo de tu personalidad encaja en la gran historia que Dios está escribiendo. En lugar de culparte por aquello que no te gusta de ti mismo, podrías preguntarte: ¿cómo puede Dios usar esto para un propósito más grande? Nada de lo que te compone es un error. También es impactante recordar que Dios no solo te conocía, sino que te apartó desde el principio. Santificar significa reservar algo para un fin especial, y eso es lo que Él hizo contigo. ¿No te emociona saber que tu vida tiene un sentido que va más allá de lo que alcanzas a ver? Tal vez creas que esto es solo para personajes como Jeremías, pero la verdad es que cada creyente, cada uno de nosotros, tiene un llamado único. Dios te equipa con habilidades, dones y experiencias que te llevarán a ese lugar donde tu corazón se alinea con su plan. A lo mejor todavía no ves el panorama completo, pero tu diario vivir se convierte en una aventura de fe cuando abres tu corazón a su guía. A veces el camino se llena de incertidumbre. Nos preguntamos si de verdad Dios está ahí, sobre todo cuando las cosas no salen como esperábamos. Sin embargo, en esos momentos de silencio, Él no deja de amarte ni de sostenerte. ¿No es reconfortante pensar que, aunque todo parezca confuso, hay alguien que escribió tu historia desde la eternidad y sabe exactamente cómo llevarte al destino correcto? Las pruebas pueden ser dolorosas, pero también son oportunidades para forjar carácter y dependencia en Dios. Él no desperdicia ni un solo segundo de tu vida. La relación con Dios no se reduce a conocimiento intelectual, es cercanía e intimidad real. Él entiende tus temores y celebra tus alegrías. Camina a tu lado incluso cuando sientes que te has desviado. Su amor no depende de tus aciertos o errores, sino de su naturaleza fiel. Cuando respondes a ese amor con un corazón humilde y dispuesto, descubres que el propósito eterno, del que tanto hemos hablado, empieza a manifestarse en tus decisiones, en tu trabajo, en tus relaciones y en cada paso que das. Nada de esto significa que debemos dejarlo todo al azar. Dios te ha dado la capacidad de elegir, y ahora puedes preguntarte:
¿Cómo reflejo la santidad con la que Él me apartó desde antes de nacer? Cada día te presenta oportunidades para mostrar ese amor y esa dirección divinos en tu entorno. Tal vez se trate de un acto de servicio, una palabra de aliento o incluso la determinación de enfrentar un nuevo reto. Sea lo que sea, cuenta con que Dios te respalda. Cuando recuerdas que fuiste conocido y consagrado antes de nacer, la vida cobra un sentido diferente. Tus pasos tienen un peso eterno. Tus esfuerzos no son en vano. Tu futuro está en manos de quien te soñó antes de que abrieras los ojos, y en esa verdad puedes descansar con la certeza de que hay un plan perfecto obrando a tu favor. Número 2. Confía en los planes de Dios. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29. Qué poderoso es saber que Dios ya tiene un plan para ti, uno que está lleno de paz, propósito y esperanza. A veces miramos nuestra vida y nos preguntamos si realmente hay un propósito detrás de todo lo que nos sucede. Tal vez enfrentas una situación difícil o sientes que las cosas no están saliendo como esperabas, pero ¿y si te dijera que Dios ya tiene un diseño perfecto para tu futuro, aunque ahora mismo no puedas verlo? Dios no improvisa. No está reaccionando a lo que te sucede como si tuviera que hacer ajustes de última hora. Su plan ha estado en marcha desde antes de que nacieras. Así como un arquitecto no comienza a construir sin planos, Dios ha trazado con detalle cada parte de tu vida. No significa que todo será fácil o sin desafíos, pero sí significa que cada paso tiene un propósito. Su paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que, sin importar lo que enfrentes, Él sigue teniendo el control. Quizás hoy sientes que las cosas no tienen sentido, pero eso no significa que el plan de Dios ha cambiado. A menudo, cuando atravesamos tiempos difíciles, pensamos que Dios nos ha abandonado o que su plan ya no está vigente. Pero la verdad es que su propósito sigue firme. La esperanza que Él nos ofrece no es un simple optimismo vacío, sino una confianza real en su carácter. Dios tiene la capacidad de transformar lo que parecía una pérdida en una gran bendición. Él ve más allá de lo que tú puedes ver ahora mismo. Muchas veces nuestra visión choca con la de Dios. Tenemos planes, sueños y expectativas, y cuando las cosas no salen como queremos, nos frustramos. Pero Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Lo que hoy parece una puerta cerrada puede ser una protección. Lo que parece una demora puede ser un tiempo de preparación. En lugar de insistir en nuestro propio camino, necesitamos confiar en que su dirección es perfecta, aunque no siempre la entendamos de inmediato. Confiar en Dios no significa que todo cambiará de un día para otro. A veces, la fe se fortalece en la espera. Puede que no veas resultados inmediatos, pero Dios está obrando. Es fácil desesperarse cuando las cosas no se mueven al ritmo que queremos, pero la espera también tiene un propósito. En esos tiempos de silencio, Dios trabaja en nuestro corazón, nos moldea y nos prepara para lo que viene. Su tiempo es perfecto, incluso cuando parece que está tardando. El bienestar que Dios promete va más allá de lo material. No significa que nunca enfrentarás dificultades, sino que, sin importar las circunstancias, tendrás su paz. Su presencia en tu vida es el mayor regalo, porque en Él encontramos todo lo que realmente necesitamos. Cuando confías en su plan, dejas de depender de las circunstancias externas y aprendes a descansar en su fidelidad. No importa lo que venga, su amor es constante y su propósito sigue en pie. Y aquí está lo más hermoso. Cuando vives con la certeza de que Dios tiene un plan bueno para ti, inspiras a otros. Tu testimonio puede ser la luz que alguien necesita para encontrar esperanza en medio de su propia lucha. Cuando otros ven cómo confías en Dios a pesar de los desafíos,
pueden encontrar ánimo para acercarse a Él. Tu fe no solo transforma tu vida, sino que puede ser el inicio de un cambio en quienes te rodean. Para caminar en los planes de Dios, necesitas buscar su dirección. La oración y la palabra son claves para entender lo que Él quiere para tu vida. No se trata solo de pedirle bendiciones, sino de alinear tu corazón con su voluntad. Cuando haces de la oración un hábito, comienzas a ver las cosas desde su perspectiva. Y cuando estudias su palabra, descubres promesas que fortalecen tu confianza en su plan. Número 3. Maravillosamente formado con un propósito eterno, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Salmo 139. Piensa en esto por un momento. Cada parte de ti fue diseñada con intención. No eres un accidente ni una coincidencia biológica. Antes de que fueras consciente de tu propia existencia, ya estabas en la mente de Dios. Él te formó con sus propias manos, te dio un diseño único y escribió tu historia con propósito eterno. Dios no te hizo en serie, como si fueras parte de una producción masiva. Él te creó de manera personal, con detalles específicos que reflejan su creatividad infinita. Desde el color de tus ojos hasta los talentos y pasiones que arden en tu corazón, todo tiene un significado. Tal vez alguna vez te has mirado al espejo y has pensado, ¿por qué soy así? Zrenia, o has sentido que hay cosas de ti que no encajan. Pero cada aspecto de tu vida, incluso aquellos que no entiendes, tienen un lugar en el plan de Dios. Cuando empiezas a ver tu existencia desde su perspectiva, la gratitud reemplaza la inseguridad y el asombro vence la duda. Dios no solo diseñó lo visible en ti, sino también lo que llevas dentro. Conoce cada pensamiento antes de que lo expreses, cada sueño antes de que lo imagines, cada lágrima antes de que caiga. A veces ni siquiera nosotros mismos comprendemos nuestras emociones o nuestras reacciones, pero Él sí. Sabe por qué te afecta tanto lo que otros dicen, sabe por qué te duele lo que te dolió y también sabe cómo sanar cada herida. Su amor no solo está en el momento de la creación, sino en cada instante de tu vida, sosteniéndote incluso cuando te sientes perdido. Nada en tu historia ha escapado de sus ojos. Desde el principio, en su libro estaban escritas todas las cosas que vivirías. No significa que tu vida esté determinada como si fueras un robot sin opciones, sino que Dios, en su soberanía, ya ha tomado en cuenta cada decisión, cada caída y cada victoria. Él sigue escribiendo tu historia con amor, incluso cuando piensas que te has desviado del camino. No hay error ni fracaso que pueda borrar el propósito que Él diseñó para ti. Seguramente, en algún momento te has sentido confundido sobre tu futuro, sin saber qué hacer. Pero en lugar de angustiarte, ¿qué pasaría si te acercaras a Dios con curiosidad y expectativa? Cuando buscas su voluntad, comienzas a descubrir las pistas que dejó en tu vida, los dones que te dio, las pasiones que arden en tu corazón, las puertas que abre y cierra con propósito. En lugar de preguntarte, ¿por qué no soy como los demás?, podrías preguntarte, ¿para qué me hizo Dios de esta manera? Él no comete errores. El mundo constantemente nos dice que nuestro valor depende de lo que logramos, de cuántos seguidores tenemos o de cuán exitosos parecemos ser. Pero el Salmo nos recuerda que nuestro valor viene de Dios, no de los estándares humanos. No necesitas compararte con nadie, no importa si la sociedad dice que no eres suficiente, porque Dios ya determinó que eres su obra maestra. Cuando realmente entiendes esto, la comparación deja de atormentarte y empiezas a caminar en libertad. Y cuando descubres tu valor, también puedes ver el valor en los demás. Si Dios puso tanto cuidado en crearte a ti, también lo hizo con cada persona a tu alrededor.
Amar al prójimo se vuelve un reflejo natural de la gratitud que sientes al saberte amado por Dios. El respeto por la vida, el deseo de servir, la compasión, todo fluye de una identidad firmemente arraigada en el Creador. Conocer a Dios te ayuda a conocerte a ti mismo. Cuanto más te acercas a Él, más claridad tienes sobre quién eres y para qué fuiste creado. Su palabra es como un espejo que refleja la verdad de tu identidad. No se trata de lo que el mundo dice de ti, ni siquiera de lo que tú mismo piensas en tus momentos de inseguridad. Se trata de lo que Dios ha declarado. Eres su hijo, eres amado, eres valioso. Número 4. Descubriendo el porqué de tu diseño en Cristo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Efesios 2:10. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué Dios te creó con tu personalidad, tus talentos, tus pasiones y hasta con tus debilidades? No eres una casualidad, ni un simple número en este mundo. Dios te formó con propósito, con intención, y lo más sorprendente es que ya tenía en mente obras específicas que solo tú puedes hacer. Sí, antes de que siquiera pensaras en servirle, Él ya había preparado oportunidades para que tu vida fuera una luz en este mundo. Dios no te hizo de cualquier manera. La palabra hechura en el original griego se traduce como poema o obra de arte. Piensa en eso por un momento. Eres una obra maestra de Dios, con cada detalle pensado y diseñado para reflejar su gloria. No eres un producto en serie ni una copia de alguien más. Él te hizo único, con dones y capacidades especiales que encajan perfectamente en el plan que preparó para ti. Y aquí está la clave. Ese diseño cobra verdadero sentido cuando caminas en Cristo. No se trata solo de existir, sino de vivir en el propósito para el cual fuiste creado. Cuando la Biblia dice que fuimos creados en Cristo Jesús, está hablando de nuestra identidad renovada en Él. No solo fuimos diseñados por Dios, sino que a través de Jesús encontramos el camino para vivir conforme a ese diseño. Sin Cristo, nuestros esfuerzos pueden sentirse vacíos, pero con Él, nuestras acciones tienen un impacto eterno. Dios nos llama a buenas obras, no para ganar su amor, sino porque ya somos amados, no para obtener salvación, sino como resultado de haber sido salvados. La gracia de Dios nos transforma y nos capacita para llevar a cabo lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Te has detenido a pensar que hay cosas que Dios preparó específicamente para ti? No son casualidades, no son tareas al azar. Cada oportunidad de ayudar, cada conversación en la que puedes dar esperanza, cada momento en que decides actuar con amor en lugar de indiferencia, es parte del plan que Dios trazó de antemano. Él te ha equipado con habilidades, con dones y con experiencias que te capacitan para cumplir esa misión. No necesitas ser un predicador o un líder para hacer buenas obras. Tu vida diaria es el lugar donde puedes reflejar a Cristo. El servicio y el amor son la manifestación natural de una vida conectada con Dios. La fe sin obras está muerta, nos dice Santiago 2:17. No podemos decir que seguimos a Cristo si nuestras acciones no reflejan su carácter. Las buenas obras no son una carga ni una lista de reglas, son una respuesta de amor. Cuando amas a Dios, inevitablemente terminas amando a las personas. Perdonar cuando no es fácil, ayudar sin esperar nada a cambio, dar de tu tiempo a quienes lo necesitan. Todo eso es parte de vivir en la misión que Dios ha preparado para ti. Pero hay algo importante que debemos recordar. Saber que tenemos un propósito no es suficiente. Hay que actuar. Muchas veces sabemos que Dios nos ha llamado, pero nos paralizamos por miedo, por dudas o simplemente por comodidad. Nos quedamos esperando un gran momento cuando, en realidad, cada día es una oportunidad para hacer el bien.
No subestimes los pequeños actos de amor. Lo que parece insignificante para ti puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Dios nos ha dado un llamado increíble, pero también es nuestra responsabilidad no caer en el letargo espiritual. No basta con saber que hay un plan. Hay que dar pasos concretos para caminar en él. Si te quedas inactivo, te pierdes la oportunidad de ver la mano de Dios obrando en ti y a través de ti. Y lo mejor de todo es que no estás solo. Dios no solo te da la misión, sino que te da la gracia y la fortaleza para cumplirla. Cuando te sientes incapaz, recuerda que Él te ha equipado con todo lo que necesitas. Número 5. Cuando tus planes se cruzan con el plan eterno de Dios. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Proverbios 19. Piensa por un momento en lo que significa que, a pesar de todos tus sueños y estrategias, la voluntad de Dios se alza y asegura que su plan eterno triunfe. Nosotros, como seres humanos, somos grandes soñadores y planeadores. Hacemos proyectos, delineamos metas y nos aferramos a nuestros planes, creyendo que tenemos el control de nuestro futuro. Sin embargo, la verdad es que nuestros planes, por bien que estén elaborados, son tan frágiles como el cristal, porque están sujetos a las cambiantes circunstancias de la vida. Cuando te das cuenta de que hay una fuerza mayor que guía cada detalle, sientes un alivio increíble, pues ya no cargas solo con la responsabilidad de controlar cada resultado. Lo que nos lleva a comprender que la humildad es esencial en medio de nuestras aspiraciones. A veces aferrarnos a nuestros propios deseos nos ciega ante la sabiduría del Altísimo. En esos momentos en los que sientes que una puerta se cierra, detente y pregúntate, ¿podría ser que Dios me está guiando hacia algo mejor? Esta perspectiva nos invita a presentar nuestros planes en oración, a estar dispuestos a ajustar nuestros proyectos según la dirección divina. No se trata de renunciar a tus sueños, sino de reconocer que Dios tiene un panorama completo y eterno, y que su plan siempre resulta en bien, aun cuando no lo veamos de inmediato. Dios ve más allá de lo que nuestros ojos limitados pueden alcanzar. Mientras tú te preocupas por lo que parece un tropiezo, Él ya ha dispuesto cada paso de tu historia. No importa cuántos obstáculos se interpongan, su propósito prevalecerá porque Él es soberano. Esa seguridad te permite enfrentar los cambios drásticos y las incertidumbres con la certeza de que cada tropiezo forma parte de un proceso mayor. Al cooperar con su voluntad, experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz te libera de la ansiedad de tener que controlar cada aspecto de tu destino. Es en esa rendición, en ese acto de confiar en Dios, donde realmente empiezas a ver su mano obrando en tu vida. A veces, aferrarte a tus propios planes puede transformarse en una fuente de frustración, porque cuando intentas imponer tu voluntad, terminas bloqueando el fluir natural de la gracia divina. Al entregar tus decisiones y tus aspiraciones a Dios, abres un espacio donde Él puede intervenir de maneras que jamás imaginaste. Imagina la satisfacción de ver cómo, al soltar tus propios designios, se manifiesta el plan perfecto que Él preparó desde antes de que nacieras. La historia de personajes bíblicos como José y David nos muestra que, a pesar de los momentos difíciles y las adversidades, la soberanía de Dios siempre prevaleció. José, que fue vendido como esclavo y encarcelado, llegó a ser el gobernador de Egipto, y David, a pesar de enfrentar persecución y rechazo, se convirtió en el rey que Dios había elegido. Estas historias no solo nos inspiran, sino que nos recuerdan que cada situación, por compleja que sea, encaja en el gran rompecabezas que Dios ha armado para revelar su gloria y bendecir a la humanidad. Por eso, te invito a reflexionar sobre tus propios planes.
Pregúntate si realmente están alineados con la voluntad divina o si responden únicamente a tus impulsos personales. No se trata de abandonar tus sueños, sino de presentarlos a Dios y permitir que Él intervenga, cerrando puertas que no son para ti y abriendo otras mejores. Descansa en la certeza de que, al final, la soberanía de Dios garantiza el éxito de su propósito y que cada paso, incluso aquellos llenos de incertidumbre, están bajo el control del que todo lo dispone. Confía, pues, en el plan eterno de Dios y vive con la paz de saber que, en cada momento, su propósito prevalecerá. Número 6. Dios terminará la obra que empezó en ti. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138. Qué increíble es saber que Dios nunca deja nada a medias. A veces sentimos que estamos estancados, que nuestro crecimiento espiritual se ha detenido o que nuestras oraciones han quedado sin respuesta. Pero este versículo nos recuerda algo fundamental. Dios es perseverante. Él no se cansa ni abandona lo que ha comenzado. Si Él puso un propósito en tu vida, puedes estar seguro de que lo llevará a cabo hasta su cumplimiento total. Dios no es como los seres humanos, que muchas veces inician algo con entusiasmo, pero luego lo dejan incompleto. Él es constante, firme y fiel. David lo sabía, por eso escribió este salmo con plena confianza en que Dios iba a terminar lo que había empezado en su vida. Y lo mismo ocurre contigo. Si en algún momento sentiste que Dios te llamó, que puso sueños en tu corazón, que comenzó a transformar tu vida, entonces debes saber que Él no ha terminado contigo. Su propósito no se basa en tus méritos ni en tu capacidad, sino en su gracia y en su determinación de cumplir lo que ha prometido. El mundo cambia, las personas cambian, incluso nuestros propios sentimientos fluctúan de un día para otro. Pero Dios permanece inalterable. Quizás hoy te sientes fuerte en la fe, pero mañana enfrentas una prueba que te hace dudar. Aún así, Dios sigue ahí, obrando en tu vida, moviendo piezas que ni siquiera ves. A veces creemos que si no sentimos su presencia o si las cosas no marchan como esperamos, entonces Él se ha alejado. Pero la realidad es que Él sigue trabajando, incluso cuando no lo notamos. Nada de lo que ocurre en tu vida lo toma por sorpresa. Lo que para ti puede parecer un obstáculo, para Dios es solo un paso más en el camino hacia el propósito que tiene para ti. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado es clave para confiar en su fidelidad en el presente. ¿Cuántas veces has visto su mano obrando en tu vida? Piensa en esos momentos en los que parecía que no había salida, pero de repente Dios abrió una puerta. Recuerda esos instantes en los que su provisión llegó justo a tiempo o cuando te protegió de situaciones que podrían haber sido mucho peores. Esos recuerdos fortalecen la fe y nos dan la seguridad de que, así como Dios estuvo presente antes, también lo estará ahora y en el futuro. Nuestra naturaleza humana es frágil. Nos cansamos, nos desanimamos, fallamos, pero la gracia de Dios es suficiente para levantarnos una y otra vez. Aun si sientes que te has desviado del camino, que has tomado decisiones equivocadas o que has desperdiciado oportunidades, Dios sigue siendo fiel. Él no se rinde contigo. Su fidelidad no depende de tu perfección, sino de su amor incondicional. No necesitas llevar la carga de tratar de salvarte por tus propios esfuerzos. Él es quien te sostiene, quien te restaura y quien sigue escribiendo tu historia. A veces no entendemos por qué ciertas cosas suceden en nuestra vida, pero si confiamos en Dios, podemos estar seguros de que cada etapa, cada desafío y cada victoria tienen un propósito. No hay temporadas desperdiciadas cuando estás en las manos de Dios.
Incluso esos tiempos en los que sientes que nada está avanzando, Dios los usa para moldearte, para prepararte, para fortalecerte. Él está desarrollando en ti la paciencia, la fe y el carácter necesario para cumplir su propósito. Y cuando llegue el momento, todo lo que parecía un desvío cobrará sentido. Cooperar con la obra de Dios en tu vida implica rendirte a su voluntad. A veces queremos controlarlo todo, pero Dios nos pide que confiemos. Como un alfarero que moldea el barro, Él necesita que te entregues completamente para poder formar en ti la persona que ha planeado desde el principio. Resistirse a su proceso solo retrasa la bendición, pero confiar y obedecer abre la puerta a un crecimiento que transforma cada área de tu vida. Número 7. Dirección divina en el camino de la vida. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Salmo 29. Este versículo expresa una verdad fundamental. Nosotros no sabemos cuál es el mejor camino, pero Dios sí. A veces pensamos que tenemos el control total de nuestra vida, que podemos decidir libremente sin necesidad de consultar al Señor. Sin embargo, en algún punto nos damos cuenta de que nuestras decisiones, por más inteligentes o calculadas que parezcan, no siempre nos llevan a donde esperábamos. Nos equivocamos, tomamos caminos que nos alejan de la paz, y ahí es cuando nos damos cuenta de cuánto necesitamos la guía de Dios. Reconocer nuestra limitación es el primer paso para recibir la dirección divina. La humildad de admitir que no siempre sabemos qué es lo mejor para nosotros abre la puerta para que Dios nos enseñe. Es fácil confiar en nuestra propia lógica, pero la verdad es que no todas las opciones que el mundo nos ofrece nos llevan al destino correcto. A veces, una oportunidad parece increíble, pero en realidad es una distracción. Otras veces, algo que rechazamos por miedo o duda era exactamente lo que Dios tenía preparado para bendecirnos. Por eso, necesitamos pedirle a Dios que nos muestre la senda correcta, en lugar de insistir en nuestros propios métodos. Dios no es un espectador lejano. No nos deja a nuestra suerte ni espera que descubramos el camino solos. Él quiere guiarnos, mostrarnos el sendero que nos llevará a la paz y al propósito que ha diseñado para nosotros. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios guió a su pueblo, no por castigo o imposición, sino por amor. La verdadera pregunta no es si Dios quiere guiarnos, sino si nosotros estamos dispuestos a ser guiados. Porque, seamos honestos, muchas veces oramos pidiendo dirección, pero en realidad queremos que Dios apruebe lo que ya decidimos hacer. Cuando clamamos por la guía de Dios, también estamos pidiendo que nos enseñe a caminar en rectitud. Ser guiados por Él no es solo cuestión de tomar buenas decisiones externas, sino de tener un corazón que refleje su carácter. La rectitud no se trata solo de hacer lo correcto por obligación, sino de vivir de manera íntegra, con transparencia y justicia. Cuando Dios dirige tu vida, sus principios empiezan a moldear cada una de tus decisiones, desde cómo tratas a los demás hasta cómo manejas los momentos de prueba. El salmista menciona a los enemigos, y es cierto que hay fuerzas que buscan desviarnos del camino de Dios. A veces, esos enemigos son externos, personas o situaciones que intentan alejarnos de nuestra fe, pero muchas veces los enemigos más peligrosos están dentro de nosotros. El orgullo, la duda, el miedo, la impaciencia. Si permitimos que Dios nos guíe, Él también nos da discernimiento para identificar y resistir esas trampas que quieren apartarnos de su propósito. Pero aquí viene el desafío. No basta con pedir dirección, también debemos obedecerla. Aprender de Dios significa cambiar hábitos, soltar costumbres que no nos acercan a Él y adoptar una mentalidad de fe y obediencia. Muchas veces Dios nos muestra el camino, pero nosotros titubeamos,
porque no es lo que esperábamos. A veces nos pide que esperemos cuando queremos avanzar, o nos dice que avancemos cuando sentimos miedo. Sin embargo, la obediencia no es una carga, es una llave que abre la puerta a la verdadera libertad. Cuando seguimos su guía, nos liberamos del peso de tomar decisiones basadas en nuestras emociones o en lo que dicta el mundo. Dios no solo nos dirige en los momentos cruciales de la vida, sino en los detalles del día a día. No es necesario esperar una gran crisis para pedirle su dirección. Si aprendemos a consultarlo en lo pequeño, será más fácil reconocer su voz en lo grande. A veces, esperamos señales espectaculares, pero Dios también nos habla a través de su palabra, de la paz en nuestro corazón o de las circunstancias que nos rodean. Cuando cultivamos un estilo de vida de comunión con Él, aprenderemos a discernir su voz con claridad. Número 8. Orar creyendo y recibirás. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos, una vez. Hay algo poderoso en esta declaración de Jesús. No es una simple frase motivacional, es una invitación a creer que la oración tiene un impacto real en nuestra vida. Pero aquí está la clave. No se trata solo de pedir, sino de pedir con fe, de confiar plenamente en que Dios escucha y actúa según su voluntad perfecta. No es magia, no es pensamiento positivo, es fe genuina en el carácter de Dios. Cuando oramos creyendo, lo hacemos con la certeza de que Dios es bueno, que es fiel y que tiene poder absoluto. No confiamos en nuestras propias habilidades o méritos, sino en quién es Él. La fe verdadera no es solo desear algo con intensidad, sino tener la convicción de que Dios puede hacer lo imposible, incluso cuando no lo vemos todavía. Hay una gran diferencia entre el optimismo humano y la fe bíblica. El optimismo se basa en las circunstancias, en lo que parece posible según nuestra lógica. La fe, en cambio, se basa en la naturaleza de Dios, en su capacidad de obrar más allá de lo que podemos imaginar. Pero aquí hay algo importante. La oración con fe no es un mecanismo para obligar a Dios a cumplir nuestros deseos. No se trata de usar la fe como una moneda de intercambio, sino de aprender a alinear nuestro corazón con el suyo. Cuando nuestras peticiones están en armonía con su voluntad, la oración se convierte en una herramienta poderosa. No oramos para convencer a Dios de algo, sino para sincronizarnos con su perspectiva eterna. A veces, Dios responde con un sí, otras con un no y otras con un espera. Y cada respuesta tiene un propósito mayor que quizás no entendemos en el momento. ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios en nuestras peticiones? La respuesta está en su palabra, en la oración constante y en la guía del Espíritu Santo. Dios nunca nos dará algo que vaya en contra de su verdad. Si lo que pedimos contradice lo que la Biblia enseña, no está en su plan. También nos da paz como confirmación, abre y cierra puertas estratégicamente y nos habla a través de consejos sabios y de situaciones que parecen encajar de manera providencial. La fe se pone a prueba en la espera. ¿Cuántas veces has orado por algo y parece que nada sucede? Eso no significa que Dios no está obrando. A veces, el tiempo de espera es parte de su respuesta. En esos momentos, Él está trabajando en tu carácter, enseñándote paciencia, dependencia y confianza absoluta en Él. La fe no solo se trata de recibir lo que pedimos, sino de confiar en que Dios sabe lo que es mejor y en que su tiempo es perfecto. A veces, los mayores obstáculos para recibir de Dios no están afuera, sino dentro de nosotros. El temor, la duda, la falta de perdón o la incredulidad pueden bloquear el fluir de la bendición. Jesús enseñó que debemos tener un corazón limpio,
libre de resentimiento y abierto a la voluntad de Dios para que nuestra oración sea efectiva. Examina tu corazón. ¿Hay algo que necesitas rendir a Dios para que tu fe sea más fuerte? Orar con fe no es solo hablarle a Dios, es experimentar su presencia. Es un diálogo, no un monólogo. Cuando oras, no solo pides, sino que también escuchas. En la oración, Dios te fortalece, te da paz, te muestra cosas de tu vida que quizás no habías visto. Es un encuentro con el Creador, un momento donde tu espíritu se alinea con el suyo y te llena de su dirección. Escuchar testimonios de personas que han visto la mano de Dios obrando en respuesta a la oración fortalece nuestra fe. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que recibieron milagros porque creyeron. Pero no solo en la Biblia, sino también en la actualidad, Dios sigue actuando. Leer o escuchar testimonios de personas que vieron respuestas sobrenaturales nos anima a confiar y nos recuerda que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Número 9. La fe que mueve montañas. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Mateo 17. Jesús usó esta metáfora porque sabía que muchas veces nos sentimos insuficientes. Creemos que nuestra fe no es lo bastante fuerte, que nos falta algo para ver milagros o para enfrentar los desafíos de la vida. Pero aquí está la clave. No se trata del tamaño de la fe, sino de quién es el objeto de nuestra fe. Un grano de mostaza es pequeño, casi insignificante, pero tiene vida dentro. Así también, una fe genuina, aunque parezca débil, puede crecer y producir resultados extraordinarios cuando está puesta en Dios. No necesitas una fe gigantesca para ver la mano de Dios obrando. Solo necesitas una fe real, aunque sea pequeña, pero viva. ¿Sabes qué pasa con una semilla? Crece, no se queda en el mismo tamaño. Así es la fe cuando la ejercitas. Al principio puede parecer frágil, pero a medida que la practicas en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones, en la oración constante, en la confianza diaria, empieza a fortalecerse. Y un día te das cuenta de que aquello que antes te parecía imposible, ahora es parte de tu testimonio. Jesús habló de mover montañas porque sabía que todos enfrentamos obstáculos. Esas montañas pueden ser problemas en tu familia, luchas internas, dificultades económicas o enfermedades. Hay momentos en los que lo que tenemos enfrente parece demasiado grande para nosotros. Pero aquí está la diferencia. Lo que para ti es inamovible, para Dios no lo es. La fe no ignora la realidad, pero sí reconoce que la última palabra la tiene el Señor. La fe no niega los problemas, sino que los enfrenta con la convicción de que Dios tiene el poder de cambiar cualquier situación. No siempre la montaña se moverá en el instante en que ores. A veces Dios obra de inmediato, pero otras veces lo hace poco a poco, enseñándote paciencia y dependencia de Él. Algunas montañas no desaparecen porque Dios quiere que aprendas a escalarlas, que fortalezcas tu carácter en el proceso. Pero lo que sí es seguro es que cuando caminas con fe, nunca te enfrentas a las dificultades solo. Dios está contigo, guiándote, sosteniéndote, abriendo camino donde parece que no lo hay. La fe se alimenta. No es algo que simplemente aparece y se mantiene sola. Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si quieres una fe firme, necesitas sumergirte en la Escritura, recordar cómo Dios ha obrado en el pasado y aplicar esas verdades a tu vida. Leer historias bíblicas de personas que superaron grandes desafíos con fe, como Abraham, Moisés o David, te fortalece y te hace ver que Dios sigue siendo el mismo hoy. Y no solo eso, también necesitas experimentar la fe en los pequeños detalles. Orar por cosas simples
y ver cómo Dios responde fortalece tu confianza para cuando lleguen los desafíos más grandes. Pero aquí hay algo importante. La fe no es solo para pedir cosas, sino para honrar a Dios. A veces queremos que Dios mueva montañas en nuestra vida, pero ¿para qué? ¿Para nuestro beneficio personal o para glorificarlo a Él? La fe genuina no busca manipular a Dios para que haga lo que queremos, sino que se somete a su voluntad perfecta, confiando en que su plan siempre será lo mejor. Por eso, cada vez que enfrentes una montaña, pregúntate, ¿cómo este milagro o esta respuesta traerá gloria a Dios y bendecirá a otros? Y aquí viene otro punto clave. La fe requiere humildad. A veces queremos hacerlo todo con nuestras propias fuerzas, pero la fe nos recuerda que dependemos de Dios. No es nuestra habilidad ni nuestro esfuerzo lo que mueve las montañas, sino su poder. Cuando confiamos en Él, en lugar de depender de nuestra propia lógica o recursos, experimentamos una paz que va más allá de cualquier circunstancia. Número 10. Sabiduría y sencillez en un mundo lleno de peligros. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10. Jesús no nos prometió un camino fácil. Al contrario, nos advirtió que vivir nuestra fe nos llevaría a enfrentar situaciones difíciles, rodeados de un mundo que muchas veces se opone a los valores del reino de Dios. Pero también nos dio una clave fundamental: combinar la astucia con la sencillez. No es suficiente con ser sabios, también debemos ser puros de corazón. No basta con ser nobles, también debemos ser prudentes. Jesús usó la imagen de las ovejas en medio de lobos para describir el desafío de vivir como hijos de Dios en un mundo lleno de engaño, injusticia y tentaciones. Los lobos pueden representar muchas cosas: la cultura que se burla de la fe, la corrupción que quiere desviarte, las pruebas que intentan debilitarte o incluso personas que buscan hacerte daño. No podemos ignorar que hay oposición, pero tampoco podemos vivir con miedo. Jesús nos llama a estar alerta, a no ser ingenuos, pero sin caer en la desesperanza ni en la malicia. Cuando Jesús dice, sed astutos como serpientes, no nos está pidiendo que seamos engañosos o manipuladores. La astucia en el reino de Dios es sabiduría aplicada. Es saber cómo actuar en cada situación, cómo responder a la oposición sin comprometer la verdad, cómo ser prudentes sin perder nuestra identidad. Es la capacidad de discernir lo que realmente está pasando y tomar decisiones con inteligencia espiritual. José en Egipto y Daniel en Babilonia son ejemplos claros de esto. Supieron moverse en entornos hostiles, con estrategias sabias, sin comprometer su fe. José interpretó sueños y administró con excelencia. Daniel navegó la política del imperio sin ceder en su fidelidad a Dios. Ambos fueron astutos sin volverse corruptos. Pero Jesús no solo nos dijo que fuéramos astutos, también nos llamó a ser sencillos como palomas. La sencillez aquí no significa ignorancia ni debilidad, sino pureza de corazón. Es vivir con integridad, sin doble intención, sin hipocresía. Ser una persona transparente que no necesita de artimañas para avanzar, ni de venganza para defenderse. En un mundo donde muchos buscan ventaja a cualquier costo, la sencillez te distingue. La gente nota cuando alguien es genuino, cuando no actúa con segundas intenciones. La sencillez te protege de la amargura y te mantiene en paz, porque confías en que Dios es quien pelea por ti. Ahora, aquí está el verdadero reto: cómo equilibrar ambas cosas. Si solo eres astuto, corres el riesgo de volverte desconfiado, frío y estratégico hasta el punto de perder la compasión. Si solo eres sencillo, puedes caer en la ingenuidad, en confiar en quien no debes o en exponerte innecesariamente a daño o manipulación.
Jesús nos llama a encontrar el balance, a actuar con inteligencia, pero con un corazón puro, a saber defendernos, pero sin ensuciarnos en el proceso, a tener discernimiento sin perder la bondad. Cuando logras este equilibrio, tu impacto en el mundo es mucho mayor. La gente respeta a alguien que es sabio, pero íntegro, prudente, pero transparente. Puedes ser un testimonio real de Cristo, no con discursos vacíos, sino con una vida que demuestra la sabiduría de Dios en acción. No se trata de aislarse del mundo, sino de navegarlo con la mente clara y el corazón limpio. La combinación de astucia y sencillez te permite moverte en cualquier ambiente sin perder tu esencia ni tu propósito. Es importante evaluar nuestra propia vida y preguntarnos, ¿estoy siendo demasiado ingenuo y permitiendo que me dañen? ¿O estoy siendo demasiado desconfiado y perdiendo la oportunidad de amar y servir? La Biblia nos da la sabiduría para ajustar nuestro enfoque. Si necesitas más discernimiento, pide a Dios que te enseñe a ver con claridad las situaciones. Si necesitas más sencillez, pídele un corazón humilde, libre de resentimiento. Número 11. Confiar en el que tiene poder de resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11. Estas palabras de Jesús no son solo una promesa, son una declaración de victoria sobre la muerte. En un mundo donde la muerte parece tener la última palabra, donde el miedo a lo desconocido paraliza a muchos, Jesús nos ofrece una esperanza que lo cambia todo. Él no solo da vida, Él es la vida. No solo resucitó a Lázaro, sino que Él mismo venció la muerte, garantizando que todo el que cree en Él también tendrá vida eterna. El contexto de esta declaración es un momento de profundo dolor. Lázaro, el amigo de Jesús, había muerto. Marta y María estaban desconsoladas, preguntándose por qué Jesús no llegó antes. Y ahí, en medio de las lágrimas y la desesperanza, Jesús les recuerda que la muerte no es el final. Se acerca a la tumba y con solo su voz llama a Lázaro a salir. Un cuerpo sin vida vuelve a respirar. Con este milagro, Jesús no solo consuela a una familia en duelo, sino que deja una evidencia poderosa de su autoridad sobre la muerte. ¿Puedes imaginar lo que sintieron en ese momento? La tumba abierta, el hermano que creían perdido regresando a la vida. Jesús muestra que en Él no hay imposibles. Pero esta promesa no era solo para Marta y María. Es para ti, es para mí, es para todo aquel que cree en Jesús. En un mundo donde todo parece temporal, donde la vida es frágil y las pérdidas son inevitables, Jesús nos dice que la muerte no es la última página de la historia. Su resurrección garantiza que aquellos que confían en Él no solo vivirán después de la muerte, sino que ya han comenzado a experimentar la vida eterna desde ahora. Porque la vida eterna no es solo vivir para siempre, es vivir en comunión con Dios, con un propósito, con la certeza de que nuestro destino está en manos seguras. La resurrección es el núcleo de nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que creemos sería en vano. Pero la tumba está vacía. Él vive, y porque Él vive, podemos enfrentar el futuro sin temor. La muerte dejó de ser una derrota para convertirse en un paso hacia la eternidad con Dios. Saber esto transforma nuestra manera de vivir. Ya no tenemos que aferrarnos a lo material, ni vivir con miedo al final de nuestros días. Esta esperanza nos libera, nos permite amar sin reservas, servir sin miedo, caminar con paz en medio de un mundo incierto. Pero seamos honestos. A veces es difícil creer en la vida cuando todo a nuestro alrededor parece hablar de muerte. Enfermedades, tragedias, pérdidas inesperadas. Nos preguntamos, si Dios es la vida, ¿por qué permite el sufrimiento? Y ahí es donde entra la fe.
Jesús nunca prometió que no enfrentaríamos dificultades. Lo que sí prometió es que su victoria final es segura, que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Que aunque en este mundo haya lágrimas, Él las secará todas en la eternidad. No es una fe que ignora el dolor, sino una fe que lo enfrenta con la certeza de que el sufrimiento no es el final. Confiar en la resurrección de Jesús no solo cambia nuestra perspectiva sobre la muerte, sino también sobre la vida. Cuando sabes que la eternidad está asegurada, vives de manera diferente. No pierdes tiempo en lo superficial. Buscas lo que realmente importa. Tus decisiones dejan de estar guiadas por el miedo y comienzan a estar impulsadas por la fe. Cada día es una oportunidad para reflejar esa vida nueva que ya llevamos dentro. Y cuando llega el momento de despedir a un ser querido, aunque el dolor sea real, la esperanza es más fuerte. No decimos un adiós eterno, sino un nos veremos otra vez. Porque Jesús no solo resucitó a Lázaro por un tiempo, su promesa es que todo aquel que cree en Él vivirá para siempre. La resurrección no es solo un evento del pasado, es una garantía para el futuro. Es la base de nuestra confianza, el ancla de nuestra esperanza. Número 12. El mandamiento esencial: amar como Jesús amó. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15, 12. Jesús no lo dijo como una opción, sino como una orden. No es algo que podemos elegir cumplir solo cuando nos conviene o cuando sentimos que la otra persona lo merece. Es la esencia de lo que significa seguir a Cristo. Amar no es una sugerencia, es el distintivo de un verdadero discípulo. Y lo más desafiante de todo es que Jesús no nos pidió que amáramos de cualquier manera, sino como Él nos amó. ¿Y cómo fue su amor? Incondicional, sacrificial, sin esperar nada a cambio. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos que su amor no dependía de las circunstancias. No amaba solo a quienes lo trataban bien. Amó a los pecadores, a los rechazados, a los que nadie quería cerca. Lavó los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas, quien lo traicionaría poco después. En la cruz, en medio del dolor, aún tuvo amor para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el estándar que nos dejó. Un amor que sirve, que perdona, que no se rinde, que no guarda rencor. Y eso nos confronta, porque muchas veces ponemos límites a nuestro amor. Nos cuesta amar cuando nos han herido, cuando alguien no piensa como nosotros o cuando creemos que no lo merece. Pero aquí está el punto clave. No podemos amar de esta manera con nuestras propias fuerzas. Si intentamos hacerlo sin la ayuda de Dios, nos frustraremos. Este amor solo es posible cuando nos conectamos con la fuente del amor, cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. No se trata solo de sentir amor, sino de decidir amar. Porque el amor que Jesús enseñó no es solo un sentimiento, es una acción. Se demuestra en hechos concretos, en cómo tratamos a los demás, en cómo servimos, en cómo perdonamos. Y cuando este amor se pone en práctica, es poderoso. Sana heridas, restaura relaciones, derriba muros. En un mundo donde hay tanto egoísmo, tanta división, el amor genuino de Dios en nosotros se convierte en una luz que impacta a quienes nos rodean. Jesús dijo que el mundo conocería a sus discípulos por su amor, no por cuánto saben de la Biblia, ni por cuántos versículos pueden citar, sino por cómo viven ese amor en la vida diaria. Pero hay obstáculos que nos impiden amar de esta manera. Uno de ellos es el egoísmo. Vivimos tan enfocados en nuestras propias necesidades que a veces no vemos el dolor de los demás. Nos cuesta salir de nuestra burbuja para servir, para ayudar, para escuchar.
La indiferencia es otro enemigo del amor. Cuando dejamos de sentir compasión por quienes nos rodean, algo en nuestro corazón se ha endurecido. Y por supuesto, el resentimiento es una de las barreras más grandes. Es difícil amar cuando llevamos heridas sin sanar, cuando nos aferramos a la amargura. Pero Jesús nos enseñó que el amor verdadero implica perdonar, dejar ir el rencor, liberar nuestro corazón para poder reflejar su gracia. El amor que Dios nos pide no es teórico, es práctico. Se ve en cosas pequeñas y en cosas grandes. Se muestra cuando decides tratar bien a alguien que te ha tratado mal, cuando ayudas a quien no puede devolverte el favor, cuando prefieres escuchar en lugar de juzgar, cuando inviertes tiempo en alguien que necesita apoyo. No se trata solo de palabras bonitas, sino de acciones que reflejan el amor de Dios. Número 13. El poder liberador del perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Jesús dejó claro que el perdón no es solo un acto de generosidad, sino una respuesta a la gracia que ya hemos recibido. No podemos acercarnos a Dios esperando su misericordia mientras cerramos nuestro corazón a quienes nos han ofendido. Perdonar es mucho más que un simple gesto de buena voluntad. Es la clave para vivir en libertad, en paz y en armonía con Dios. El perdón es parte esencial del carácter de Dios. Él es misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Siendo pecadores, nos perdonó, nos restauró y nos dio acceso a su presencia. Si hemos recibido ese perdón inmerecido, ¿cómo podríamos negárselo a otros? Muchas veces olvidamos cuánta gracia hemos recibido y exigimos justicia para las faltas ajenas. Pero Jesús nos invita a otro camino, uno donde el amor vence al rencor y la compasión se impone sobre la amargura. Pero hay algo que debemos entender. Perdonar no significa justificar el daño. No significa decir que lo que nos hicieron estuvo bien o que no tuvo consecuencias. Tampoco significa que debamos exponernos a seguir siendo lastimados. Perdonar no es olvidar, es decidir soltar el peso del resentimiento y dejar la justicia en manos de Dios. Muchas veces pensamos que al aferrarnos al rencor tenemos poder sobre el que nos dañó, pero en realidad el rencor nos encadena a la ofensa. Mientras más nos negamos a soltarlo, más nos afecta, más nos consume, más nos roba la paz. Cuando no perdonamos, el corazón se endurece. Nos volvemos menos sensibles, menos pacientes, menos capaces de amar. Y lo peor es que el rencor no solo nos afecta en la relación con los demás, sino también en nuestra relación con Dios. Jesús lo dijo claramente: si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. No porque Dios quiera castigarnos, sino porque el corazón que se cierra al perdón también se cierra a la gracia divina. Sin embargo, el perdón no es fácil. Hay heridas que parecen imposibles de sanar. El orgullo nos dice que la otra persona no merece ser perdonada. A veces, el deseo de venganza es más fuerte que la voluntad de soltar, pero aferrarnos al resentimiento solo nos ata al dolor. ¿Cuántas veces hemos pensado que perdonar es darle un favor al otro, cuando en realidad es un regalo para nosotros mismos? Perdonar nos libera, nos sana, nos devuelve la paz que habíamos perdido. El temor a ser lastimados de nuevo también puede impedirnos perdonar. Pensamos: si perdono, no se aprovecharán de mí, no volverán a hacerme daño. Pero el perdón no significa volver a confiar ciegamente. Puedes perdonar y al mismo tiempo establecer límites sanos. Puedes soltar el rencor sin permitir que te sigan hiriendo. El perdón es una decisión espiritual. La reconciliación, en cambio, es un proceso que requiere el compromiso de ambas partes.